Católico, vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a su programa Apologética Católica. También les enviamos un saludo muy grande a todos los hermanos que también se conectan a través de la FM, a través de Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo muy especial de parte de esta su emisora Alegría y Gozo, y bienvenidos pues a este espacio de formación y de encuentro con la palabra de Dios. También el saludo para los hermanos que se conectan a través del Facebook Live, el en vivo que estamos realizando a esta hora de la mañana. Un saludo para ellos también y bueno, la bienvenida para todos. Les invitamos también para que se conecten con nosotros a través del WhatsApp 312-698-4579, nuestra línea WhatsApp oficial, para atender todas sus preguntas, comentarios, dudas, aportes que quieran realizar a algunos de los temas que hemos reflexionado en su programa Apologética Católica. Les recuerdo el número 312-698-4579. Vive tu fe, ama tu iglesia y comprométete. Bien, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, y a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Católico, vive tu fe. Muy bien, querida familia en el Señor, iniciamos como siempre con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia que todas nuestras obras sean inspiradas, fortalecidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mi querida familia en el Señor, iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente le damos la más cordial y fraterna bienvenida a este espacio maravilloso, como decía ahora Henry, al encuentro íntimo con la palabra de Dios, al encuentro con la Sagrada Escritura, con la Biblia, que es la palabra de Dios. Es un encuentro maravilloso en el cual nosotros vamos descubriendo o que estamos en la verdad o que no estamos en ella. Si no estamos en ella, la misma palabra de Dios nos va a mostrar que no estamos en ella. Y si estamos en la verdad, nos va a confirmar que realmente nosotros estamos en el camino que es. Estamos en el camino correcto, que no estamos en el camino equivocado. Hoy quiero proponerles un tema muy bonito, que prácticamente es como continuación del tema que veníamos reflexionando o que terminamos de alguna manera en el programa anterior. Es con respecto a los santos y aquella referencia que se hace al texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde habla de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. De acuerdo a ese texto, muchos atacan al católico y le escupen esa cita y tratan de hacerlo tambalear en la fe. Y lo confunden, y tratan de confundirlo y terminan realmente confundiendo. Porque dicen que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No pueden haber entonces santos, ni para qué la Virgen María, ni inclusive el Papa, los obispos, bueno, la tradición eclesiástica, etcétera. Eso no se necesita. ¿Por qué? Porque ya con invocar o
referirnos a Jesucristo ya es suficiente. Y están en un error. No es así. Porque la Biblia, ¿por qué no es así? Porque la Biblia nos muestra otra cosa. Hoy quiero vamos a analizar en este programa, y si no terminamos, pues continuamos en el próximo programa. Vamos a analizar Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Ese es el texto que vamos a tener de fondo y el que vamos a analizar. Porque ese texto paralelo a aquel, no es porque en la Sagrada Escritura o en la Biblia, por ejemplo, de Jerusalén, que traen bastantes paralelos, en ese texto de Juan 14:6 esté el paralelo de, por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, no, sino porque ellos se lo sacan, mal interpretado, descontextualizado, y se lo refieren o se lo escupen al pobre católico, y el católico que no esté bien formado, pues termina realmente avalando y termina creyendo en una falacia, en una mentira, en algo que no es verdad, en algo que no es cierto. Por eso vamos a leerlo y vamos a analizarlo delicadamente, ese texto. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, Jesucristo le dice a Tomás, le responde a Tomás, porque Tomás, uno de sus discípulos, le pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos el camino? ¿Cómo sabemos a quién debemos ir? Lea el versículo 5. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y entonces ellos también le sacan ese texto. Ellos le sacan ese versículo y le dicen, ¿por qué ustedes tienen a los santos? ¿Por qué ustedes tienen a la Virgen María? Si el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo, si la única verdad está en Jesucristo, si la única vida está en Jesucristo, entonces ellos dicen, pues quitemos a la Virgen María, quitemos a los santos, quitemos a los papas, quitemos a la iglesia, porque nos estorba. Eso es un impedimento para llegar al Padre, porque la Biblia dice que el único camino, yo soy el camino, no soy uno de los caminos, no, es el camino, y confunden, porque no es verdad, no es verdad. Vamos a analizarlo bien detenidamente. Vamos a analizarlo palabra por palabra. Dice Jesucristo, yo soy, sí, yo soy. No hay otro que sea el camino, es verdad. No hay otro que sea la verdad, no. No hay otro que sea la vida, no. No hay otro que se haya entregado en la cruz y que haya resucitado para nuestra salvación, no. Fue Jesucristo, sí, el único. En eso estamos muy bien, estamos de acuerdo. Pero ellos dicen, si Cristo me dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué tengo que creer a un santo? ¿Por qué tengo que creer a la Virgen María? ¿Por qué tengo que creer en la iglesia, en un papa? ¿Por qué? Si Jesucristo es el único. Y uno también podría decir, como sucede en muchos casos, ¿no? Esa piedra que le tiran a uno, pues uno también coge esa piedra y se la tira a ellos. Como a mí me ha sucedido. Estoy evangelizando en la parroquia y me he encontrado con mucha gente que no comparte nuestra fe. Y la misma piedra que ellos me tiran a mí, claro, como yo voy sin clérima ni nada, entonces ellos al comienzo no saben si soy o no soy, es decir, si soy sacerdote o no, si soy católico o no, bueno, etcétera. Y ellos
le dicen a uno, bueno, ¿yo por qué tengo que creer en un papa? ¿Por qué tengo que creer en un obispo, un cardenal, o en un santo, o en la Virgen María? Y entonces esa misma piedra yo la tomo y se las tiro a ellos. Y eso es lo mismo que yo les propongo que hagamos con aquellas personas que nos dicen eso. Esa misma piedra usted la coge y se la tira a ella. ¿Qué significa eso? Que usted llega y les dice, bueno, y si usted dice que solamente en Jesucristo es el único camino, ¿por qué le cree al pastor? ¿Por qué le cree al pastor? Porque los pastores le están diciendo a la gente, ustedes no tienen por qué contradecir al pastor. El pastor no se puede contradecir. Lo que dice el pastor es palabra de Dios y punto. Y entonces al pastor sí hay que creerle, pero a un obispo, o a un santo, o a la Virgen, a ellos sí no. La misma piedra. Usted la puede, se la puede tirar a ellos. Si ellos tienen a los pastores y les creen todas las mentiras que dicen, y les creen todo lo que dicen de la Biblia, sesgada o tergiversada o amañada o descontextualizada, y a la iglesia que está la verdad, como lo dice Primera de Timoteo 3:15, ya lo hemos leído muchas veces, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad, dice San Pablo. Bueno, ¿dónde está la verdad? En la iglesia. ¿Quién te dice la verdad? La iglesia. ¿Quién te está fundamentando en la verdad? El Papa. ¿Por qué? Pues porque viene precisamente de esa tradición de Jesucristo. Entonces no tenemos por qué creer a un pastor. ¿Quién lo envió a él? ¿Quién lo ha enviado? ¿Quién le ha impuesto las manos? ¿Quién ha orado por él? ¿Quién lo ha enviado? No, ellos envían a sí mismos. Ahora bien, vamos a tratar de contextualizar un poquito este texto. Juan capítulo 14, entonces vamos a leerlo, vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, le dice Jesucristo a los discípulos. Y hoy nos lo repite a nosotros. Y se lo estoy nuevamente repitiendo. No se turbe vuestro corazón, ni nuestra mente, ni nuestro ser. No se turbe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed en Dios y creed en mí. Ahí Jesucristo, cuando está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, no está diciendo créale al Papa, créale al obispo, no. El único que fundamenta nuestra fe es Jesucristo. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el obispo? ¿Quién es la tradición católica? ¿Quién es el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Quién es la tradición en la historia de los santos padres? Pues aquellos que nos enseñan a creer en Jesús, a creer verdaderamente en Jesús, a creer en Dios. A que nosotros elijamos el verdadero camino que nos lleva a la verdad, que nos lleva a la vida. Como acabo de referir de San Pablo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que sepa cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Columna y fundamento de la verdad. Luego, la verdad está en la iglesia. La iglesia es la que nos acerca a Jesucristo. No nos separa de Él, no. Al contrario, nos acerca a Jesucristo. Y nos va fundamentando en esa fe que es la que nosotros estamos profesando. Ahora, para que noten ustedes, a ver si realmente ellos cumplen o ellos cumplen la palabra de Dios. Vamos a leer ahora, vamos a leer Juan, la segunda carta de San Juan, y vamos a leer la de la Reina Valera,
para que ustedes noten y observen que realmente ellos están fuera de esa predicación que ellos justifican. Dice, ellos cogen un texto y se lo remachan al católico, pero no saben el contexto. Fijémonos el contexto de toda la Sagrada Escritura, de todo el espíritu de los apóstoles, de todo el espíritu del Evangelio, cómo va en sintonía con el espíritu de los apóstoles. El mismo espíritu que asistía a Jesucristo es el mismo que asiste a los apóstoles, obviamente, no puede ser otro. Y miren cómo San Juan, en su segunda carta, versículo 9, porque no tiene sino un capítulo, el versículo 9, cómo lo va a decir. Y se lo estamos leyendo, y si quiere usted se lo puede hacer leer a ellos de su Biblia. Saque su Biblia, como yo hago también a veces, les digo, bueno, saque su Biblia. Vamos a leer de su Biblia para que no vayan a decir que es que en la Biblia mía está y en la de ellos no está. O que nuestra Biblia es una traducción tergiversada. Bueno, vamos a ver cómo lo dice la Biblia de ellos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no persevera. Ellos eran católicos, la inmensa mayoría de ellos eran católicos y no perseveraron en esa palabra. Ya ahí ellos se delatan. Con la Biblia de ellos mismos. ¿Ustedes por qué no perseveraron en la palabra de Cristo? A ustedes en los católicos, ningún padre, ningún sacerdote, ningún obispo, ningún papa les predicó a Jesucristo. ¿Por qué no perseveraron en esa palabra? ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué contristaron la fe que se les había proclamado? Y aquí dice San Juan, dice, el que se extravía, aquellos son los que se han extraviado, no nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, la Iglesia Católica, lleva 2000 años desde que Jesucristo la fundó. Desde que Jesucristo la fundó, existe la Iglesia. Y desde que Jesucristo la fundó, ahora más, es atacada. La Iglesia siempre ha sido atacada desde que Jesucristo la fundó. Entonces ellos son los que se han extraviado, no nosotros. Nosotros nos hemos mantenido. Durante 2000 años hemos seguido hablando, hemos continuado, hemos sido fieles a esa palabra de Cristo. Como dice, que muchas veces lo he referido, y yo creo que ya ustedes se lo saben de memoria, Mateo capítulo 28, versículo 20, versículo 20, dice, y de hacer discípulos a toda la gente, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Hay que perseverar. La Iglesia siempre ha enseñado todo lo que Jesucristo ha mandado. Ahora bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con ese texto. Estamos leyendo la Reina Valera, Juan, segunda carta de San Juan. Vamos a ver qué dice. Segunda carta de San Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Punto. Eso es 2 más 2 son 4 y no son 5. El que se extravía de la predicación, de la verdadera fe, de la verdad, del camino, se extravía de la vida y se extravía de la fe. Así lo dice San Juan. El mismo espíritu. No tiene a Dios. No tiene a Dios. No tiene a Dios. ¿Por qué? Porque se ha extraviado de esa doctrina, de esa fe. Siga. El que persevera en la doctrina de Cristo. El que se extravía no tiene a Dios. Oigan bien. No lo estoy diciendo yo, como
yo les digo a la gente cuando estoy evangelizando, yo les digo, bueno, saque su Biblia. Claro que ellos no la sacan porque ellos saben que la espada que ellos sacan les toca enterrársela a ellos mismos porque no tienen otra alternativa. Pero entonces yo les digo bueno, listo, entonces yo les voy a leer la mía, yo les voy a leer mi Biblia. Ah, bueno. Entonces dice, el que se extravía no tiene a Dios. Ustedes se extraviaron. ¿Por qué? Porque hace 500 años no existían los pentecostales. Hace 500 años no existían los testigos de Jehová. No existían los adventistas. No existían ni los evangélicos, ni protestantes. No existían ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo pueden decir que ellos sí son la iglesia que Cristo fundó? ¿Pero cómo así? ¿Dónde estaban los pentecostales que dicen que ellos nacieron en Pentecostés? ¿Dónde estaban hace 600 años? Ah, no, que estaban escondidos. ¿Y cómo así que una luz se enciende para esconderla? Dice Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículo 19, por allá 20, 19, dice, la luz, no se enciende una luz para meterla debajo del selemín o debajo de la cama. No, se enciende para colocarla encima del candelero, para que alumbre e ilumine a todo. Entonces, ¿cómo así que estaban escondidos? Entonces, no es la iglesia verdadera, no es. De modo que, ¿por qué nosotros creemos o le van a creer a una persona o a un pastor o a un evangelista que venga con otra doctrina? Dice muy claro dice muy claro San Juan, el que se extravía no tiene a Dios. Mientras el que persevera en la doctrina de Cristo, mientras que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene a Dios. Ah, bueno. ¿Y cómo haces tú para saber quién es el que ha perseverado? Pues muy sencillo, la misma palabra lo dice. ¿Quién es el que ha perseverado? ¿Quiénes son los que han perseverado durante toda la vida desde el momento en que se escribió eso, desde el momento en que Jesucristo fundó la iglesia, desde el momento en que empezaron los apóstoles a predicar? ¿Quién es el que se ha mantenido firme y perseverante? Ese sí tiene a Dios, los otros no lo tienen. Ahora bien, el mismo San Pablo, que tiene el mismo espíritu de Jesucristo y el mismo espíritu de San Juan, nos los va a reafirmar de otra manera. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 6. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Para que no y se la estamos leyendo de la Reina Valera, para que ustedes también le pueden decir, bueno, saque su Biblia, que usted yo creo que trae su Biblia. Cuando ellos van por ahí por la calle evangelizando, yo quisiera decirles a todos personalmente, pero lo estamos haciendo acá. Gracias a Dios, pues el Señor nos concede estos medios de comunicación para evangelizar. Y estamos evangelizando. Y usted también puede evangelizar, usted puede tomar nota de algunos textos que son claves. Por ejemplo, este texto, segunda de Juan, la segunda carta de San Juan, versículo 9, porque no tienes en un solo capítulo, es clave en ese sentido. Y decirle, bueno, ¿usted por qué me viene a traer otra palabra distinta? Y ahora el mismo el mismo San Pablo lo va a confirmar. Escuchemos. De las cuales cosas, desviándose algunos. De las cuales desviándose algunos, es decir, que no fueron perseverantes, no perseveraron. ¿Sí ve que es el mismo espíritu que habla San Juan? El mismo espíritu. Dice San Pablo, se desviaron. Y San Juan dice, no perseveraron y se extraviaron. Lo mismo. Se desviaron. ¿Qué sucedió?
De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. Ustedes no se dan cuenta, como yo tuve la experiencia también allá en el hospital visitando a un enfermo, los visitaba muchas veces y siempre habían dos señoras ahí, dos señoras ya medio mayores. Y siempre que me iba allá, porque ese enfermo duró bastante tiempo ahí en el hospital, siempre que iba allá y salía, bueno, que Jehová lo bendiga, que Jehová lo bendiga, que Jehová lo bendiga. Y hasta algún día bueno, tenía más o menos tiempito y le pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué le dicen Jehová? ¿Dónde aprendieron a ustedes? ¿Quién les dijo que era Jehová y no era otro nombre? No, que Jehová. Y ellos empiezan a hablar tal cual como lo refiere San Pablo. Tanto que yo les voy a sacar ese texto y no me dejaron porque hablé y hablé y hablé y hablé. A vana palabrería. Porque, perdóneme el ejemplo, perdóneme, pero voy a colocar un ejemplo que me parece muy preciso. Es un poquito fuerte, pero es muy preciso. Usted le enseña a un loro, a un papagayo, le enseña a saludar y le dice, diga buenos días, buenos días. Y el papagayo dice buenos días, buenos días, buenos días y aprendió a decir buenos días, a saludar a todo el que llegaba. Bueno, llega una persona a las 7 u 8 de la noche y el loro lo saluda diciéndole buenos días, buenos días, buenos días. Esos son ellos. Repiten exactamente lo que les dijo el pastor, pero no hacen una retrospección, no se preocupan de ampliar lo que les enseñan, leer antes o después del versículo que les dicen. No, ellos se aprenden ese versículo. Y como no pueden contradecir al pastor, y como no le pueden llevar la contraria, y no pueden cuestionarlo, no, precisamente es por eso. Ellos le dicen a la gente que no pueden cuestionar ni contradecir al pastor precisamente por eso, porque el pastor puede decir todas las babosadas que quedan, toda la palabrería que sea, y todas las mentiras que sea, que todo el mundo tiene que creerlas, porque como no se le puede contradecir, como no se le puede rebatir nada, entonces ellos sí pueden decir lo que sea. Y la gente va repitiendo, tal cual como me sucedió con estas personas. Ella repetía, no, es que la palabra de Jehová, es que ahí dice que Jehová es bien. Ese es el problema. Y ahí es donde está la dificultad, como lo dice el mismo San Pablo, lo dice muy clarito. Se extraviaron, ¿cómo te repita? Ahí dice, estamos leyendo la Biblia de ellos, para que no vayan a decirle a usted que es que la Biblia católica escribe de una manera, que eso es una traducción. No, es que hay muchas traducciones. No, lea la Biblia suya. Y lo pone uno a leer la Biblia de ellos. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. Siga. Queriendo ser doctores de la ley. Imagínense, queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser pastores y superintendentes, hiper mega pastores, ¿no? Que ellos saben la Biblia de memoria, de pe a pa, del Apocalipsis perdón, de Génesis al Apocalipsis. Sí, pero no la han leído bien. Que la hayan leído, sí. Y se les abona eso. Y se les aplaude el hecho de que estén predicando la palabra de Dios, sí. Pero más tergiversada. Y así no es. No para su propia destrucción, sino para destrucción de otro, como dice, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, para destrucción no de sí mismos, y de otros. Entonces, se extraviaron a vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley. Queriendo ser doctores de la ley, doctores de la Sagrada Escritura, de la Biblia. ¿Siga? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Bueno, a mí me da risa de eso porque es que la misma palabra y la de ellos, le estamos leyendo la de ellos, ¿no? Entonces, sin entender lo que dicen, y eso es clarito, porque cuando yo me encuentro con ellos, les doy a entender que realmente ellos no entienden ni lo que dicen, ni lo que predican, ni lo que afirman con tanta seguridad. No lo entienden. No lo entienden. Bien, hermanos, vamos a hacer una pausa para descansar un momentico, pero ya regresamos. No se vayan de la sintonía, que esto se está poniendo bueno. Que aún hay esperanza, no está todo acabado. Eres la única criatura del universo con la cual quiero tener una amistad. Yo no soy un Dios mudo, yo soy el Verbo, yo soy la palabra. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, me quedaré contigo. Si me abres la puerta, entraré. Si me abres la puerta, entraré. Cenaré contigo. Si me abres tu puerta, podré hablar contigo un día. Si me abres tu puerta, mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz, si me abres, entraré en tu casa, cenaré contigo, te diré tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que no te he dicho, que no te he dicho. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz y me abres la puerta, me quedaré contigo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz, mira que estoy en tu puerta y llamo. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, hermanos, continuamos con nuestra enseñanza en el día de hoy. Estamos analizando, les recuerdo el tema, analizando Juan capítulo 14, versículo 6.
donde Jesucristo les dice o le responde a Felipe y obviamente a todos los apóstoles, les está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué he tomado o he querido tomar este texto? ¿Por qué? O analizarlo o explicarlo. Porque hay muchos que llegan al católico para tratar de hacerlo tambalear en la fe y para tratar de contradecir lo que la Iglesia Católica está predicando. Y la misión de ellos es esa. La misión de ellos no es verdaderamente evangelizar, sino la de atacar. Esa es la misión de ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponerse, imponer su criterio, su palabrería, su predicación, quieren imponerla sobre la Iglesia Católica. Y entonces ellos tratan de sacar un texto rebuscado de la Sagrada Escritura para atacar y para hacer cuestionar o para hacer tambalear a la gente en la fe. Por eso he querido tomar este texto, porque ahí ese texto es utilizado por muchas personas para precisamente atacar y hacer tambalear o confundir a la gente. Para decir que no, como ellos, la intención es atacar a la Iglesia Católica, y como la Iglesia Católica tiene los santos, tenemos el Papa, tenemos los obispos, tenemos la tradición católica, la tradición eclesial, la tradición de los santos padres, etcétera. Entonces ellos quieren es tratar de derrumbar, destruir todo tipo de instrumentos que tenga la Iglesia Católica en la fe, para ellos imponer su propio criterio. De modo que por eso estoy explicando este texto. Continuamos ahora con esta intención y con este espíritu que movió a los apóstoles a predicar y a escribir lo que ellos predicaban. Por ejemplo, vamos a continuar con Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos a continuar allí, para conectar con lo que veníamos hablando de la sana doctrina. Esa sana doctrina de la que se refiere San Pablo, es la misma del que está hablando Jesucristo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No puede haber otra doctrina, no puede haber otra predicación. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Bueno, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Sin entender lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, cogen el texto cualquiera, ¿no? Marcos, por ejemplo, 3, 31, donde dice que vinieron los hermanos, vino la madre y sus hermanos, y entonces dicen que esos son los hijos de María. Por ejemplo, primero, como que no entienden el texto, y segundo, es vana palabrería, porque eso no es verdad, lo que están predicando. Que, por ejemplo, dice Gálatas 3:13, maldito el que cuelga de un madero. Entonces dice, vea, así, miren y observen que la cruz es maldita. ¿Y dónde dice eso? Le hacen decir, si ve que no entienden, y si predican, vana palabrería. Y muchas otras cosas que ya hemos analizado acá. De modo que vamos ahora, para que ustedes noten cómo San Pablo está como tratando de evitar que ese peligro se viva o se caiga en ese peligro los hermanos o las iglesias que él está formando. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 9, donde San Pablo está previniendo a Tito justamente de aquellos falsos pastores, falsos doctores, falsos profetas,
que vienen vestidos de profetas, vienen vestidos de apóstoles, revestidos de discípulos de Cristo, pero son vana palabrería y una doctrina que no es sana. Que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar. Bueno, primero que se atenga a la sana doctrina, a la doctrina segura. Fíjense que es lo mismo que dice el mismo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad. Que se atenga a esa doctrina que es verdadera. No a una doctrina que no es, que se aleja de la verdad. Yo soy el camino, la verdad. ¿La iglesia ha enseñado otra cosa distinta a eso? No, nunca. Pero ellos sí. Están enseñando una cosa doctrina, o sea, una doctrina diferente. Que se atenga, dice San Pablo, y nos está diciendo hoy a todos, que todo mundo se atenga. ¿Cómo es? Que se atenga a la doctrina segura. Doctrina segura, porque hay doctrinas que no son seguras. Hay doctrinas que no son verdaderas. Hay doctrinas que son palabrería de hombres. Palabra de hombres, pero no palabra de Dios. Decir que la cruz es maldita, eso es palabra de hombres, eso no es palabra de Dios. Decir que la cruz no es salvadora, eso es palabra de hombres, no es palabra de Dios. Que María tuvo más hijos, eso no es palabra de Dios, eso es palabra de hombres. Siga. Y sea capaz de predicar la sana enseñanza. Y sea capaz de predicar la sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? Pues esa que dice el mismo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No estamos predicando otra cosa distinta a eso, no la estamos predicando. Los santos, ¿quiénes son los santos? Ahora lo vamos a ver. Los santos son justamente aquellos que pusieron en práctica esa palabra y nos dicen a nosotros, sed imitadores nuestros, como el mismo San Pablo lo va a decir. Siga. Que se atengan a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo al mismo tiempo, oigan bien, vamos a poner mucha atención. Al mismo tiempo, ustedes y yo, todos estamos llamados a cumplir lo que va a decir San Pablo allí. Le va a decir a Tito, le va a decir que hoy no lo dice a nosotros, hoy en el 2019 nos lo repite a nosotros, que seamos capaces ¿de qué? Y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. A los que la atacan. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Seamos capaces de rebatir, que seamos capaces de hacerles caer en cuenta del error en que están, de las mentiras que están diciendo, con la palabra, que sea capaz. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Eso es una manera de evangelizar. Decirles a los otros, usted está fuera de la verdad. Está fuera de la verdad. No está predicando lo que dice la Sagrada Escritura. No está predicando lo que dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, para que ustedes noten que realmente ellos no predican lo que dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 20, versículo 22. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? A ver si ellos predican eso. Entonces ellos predican otra cosa distinta. Juan capítulo 20, versículo 22. Vamos a escuchar, van a afinar bien el oído, van a poner mucha atención para que usted también pueda decirles, bueno, ¿y ustedes predican esto? Porque Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo. Jesucristo, después de resucitar, se apareció a los discípulos que estaban encerrados con las puertas trancadas por miedo a los judíos, irrumpió sobre esas puertas y se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Después sopló sobre ellos, ¿y qué? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo.
recibid el Espíritu Santo. Dentro de unos días, de mañana en 8, vamos a tener ordenaciones acá en la nueva catedral. Vamos a estrenar la catedral también con unas ordenaciones. Y allí se va a poner en práctica, de alguna manera se va a hacer eco de esa palabra. Recibid el Espíritu Santo, porque todo, empezando por el obispo, todos los sacerdotes les imponemos las manos a los candidatos. Y ahí, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la imposición de manos. Lo leen, ustedes lo pueden leer. Hechos de los Apóstoles 8, 18. Para que ustedes sepan que sí es a través del Espíritu. Y, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3. Allí también lo dice. De modo que ustedes también lo pueden certificar. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Y uno le puede preguntar a los pastores, bueno, ¿y a usted quién le impuso las manos? ¿Quién lo envió? ¿Quién oró por usted? No, ninguno. Ellos se enviaron solo. No, es que yo recibí una revelación del Espíritu Santo una noche que estaba plácidamente durmiendo y me dijo que fundara una iglesia. Por eso es que salen tantas iglesias, porque hay palabrería. Recibir el Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué hay que recibir el Espíritu Santo? Ahí el mismo Jesucristo les va a decir. A quienes perdonéis los pecados, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Les quedan retenidos. La iglesia tiene la potestad y se lo dijo a los discípulos, no se lo dijo a todo mundo. No se lo dijo en una predicación por allá a toda la gente. No, ustedes pueden perdonar. No, señor. Se lo dijo a los discípulos, aquellos que les había dicho, recibid el Espíritu Santo. No a todos, Jesucristo no reunió a toda la gente, a todos los israelitas y a todos los de Jerusalén y les dijo, bueno, recibir el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados. No, eso se lo dijo fue a los discípulos. Se lo dijo a los discípulos, a los apóstoles, y ellos se lo transmitieron a quienes les quedan retenidos, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Ahí la iglesia, algunas personas no las ordenan, algunos sacerdotes o algunos diáconos no los ordenan. ¿Por qué? Porque no los cree idóneos. Jesucristo eligió 12 apóstoles, eligió 12 de ellos con nombre propio. ¿Para qué? Para decirles eso. Para que la iglesia se extendiera, para que tuviera también mediadores, intercesores. Como algunos llegan y critican al católico, ustedes, ¿por qué tienen a los santos? ¿Por qué tienen esos intercesores y mediadores que Jesucristo no necesita? Si Jesucristo no hubiera necesitado de eso, pues él no hubiera elegido a ningún discípulo con nombre propio, no lo hubiera llamado. Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, llamó a los que él quiso y empezó por Pedro, a Simón, que también le puso Pedro, Juan, Santiago, etcétera, y ahí vienen todos los discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar, es decir, para extender su misión. ¿Y cómo los va a consagrar, de alguna manera, con lo que acaba de decir? Pero ellos esconden como que le arrancan esa página a la Sagrada Escritura o a la Biblia, y ellos no, esos textos no los leen. No están enseñando lo que dice Jesucristo en Mateo 28, 20. Hacer discípulos a toda la gente, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Pero eso se lo dijo a los discípulos, eso no se lo dijo a toda la gente. Vamos a ver si se lo dijo a toda la gente. Bueno, vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Y pues, bueno, antecito.
Entonces el versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Jesucristo se acercó a ellos. ¿Cuáles son ellos? Los discípulos, los apóstoles. Se acercó a ellos y les dijo, a ellos, a esos discípulos, a los mismos, porque estamos en el contexto después de la resurrección. Cuando Jesucristo ha resucitado y encuentra a sus discípulos y a ellos, a esos discípulos, les dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Para eso fue que Jesucristo fundó la iglesia, para hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Para eso es. Entonces, si Jesucristo no hubiera necesitado de intermediarios, no hubiera necesitado de mediadores, pues no hubiera dicho eso, ni tampoco hubiera elegido a discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si nosotros no necesitamos intermediarios, ¿para qué entonces Jesucristo fundó la iglesia? ¿Para qué llamó él a los discípulos? No se enseña bien, no se predica bien, no se predica bien. Ahora bien, nosotros realmente estamos analizando lo que dice Jesucristo y estamos explicando ese texto. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No está en contradicción ese texto o esa predicación de Jesucristo con eso que les acaba de decir a los discípulos después de la resurrección. Y después de haberles dicho esto, yo soy el camino, sí, yo soy el camino. Pero ¿para qué elige a los discípulos? ¿Para qué elige a los apóstoles? Para que ellos vayan a anunciar que Jesucristo es el único, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida. Para eso es que son elegidos. Y el hecho de que usted predique, usted evangelice con esas palabras diciendo que Jesucristo es el camino, diciéndole a la gente, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, se santifica. Nos podemos santificar. Por eso vamos a leer, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed mis imitadores. Bueno, entonces, si no hay por qué recurrir a los santos, a la Virgen María, a los papas, ¿por qué dice San Pablo eso? Sed imitadores míos. Él fue elegido, San Pablo fue elegido por Jesucristo. Si fue elegido por Jesucristo, y él dice eso, es porque nosotros estamos llamados también a recurrir a esos que fueron fieles a la palabra, que fueron fieles a la predicación de Jesucristo, que perseveraron en la palabra de Jesucristo, que perseveraron en la fe, que no desistieron, que no se extraviaron, que no se fueron detrás de otros mentirosos, no, que se mantuvieron en la palabra. A esos son los que hay que imitar. ¿Por qué? Ahí mismo San Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que sed imitadores míos. Ahí lo refiere el mismo San Pablo, en el mismo versículo, allí, Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores como lo soy de Cristo. Por eso. Por eso es que hay que imitar a los santos. Por eso hay que imitar a la Virgen María. Por eso es que nosotros tenemos intercesores. Por eso, porque ellos fueron fieles, fueron perseverantes a la palabra de Cristo. Entonces, ¿a quiénes es que nosotros estamos llamados a imitar? A aquellos que han sido fieles, a aquellos que han sido perseverantes, a aquellos que no se han extraviado, a aquellos que no están diciendo palabrería,
a aquellos que se han santificado diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No están predicando otra cosa. Por eso en la iglesia hay santos, por eso la iglesia predica con eso. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos y hermanas, hoy ya por este día, por este momento, vamos a terminar, vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de poder imitar, de poder seguir, de poder continuar con este camino y en este camino de aquellos que han sido fieles a la palabra de Dios, que han sido perseverantes a la palabra de Cristo. Por eso vamos a terminar diciendo con la iglesia, unidos a toda la iglesia santa de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen fin de semana para todos y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.